Hola Aries, bienvenido a Lelia Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones, a ver el video completo y así participar en el sorteo de lecturas gratis y además estar en nuestros en vivo y apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero agradecer tus oraciones por mi salud, de antemano decirte que te quiero mucho por todo ello y pues que les pido paciencia con el tema del volumen porque apenas ayer volví a salir otra vez del hospital, entonces por favor mucha paciencia. Vamos a comenzar, estamos en tu especial amor, ¿sí? Esta lectura es general, toma lo que resuene, el resto libéralo al universo. Recuerda que no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género o identidad a quien vaya dirigido. Si hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Esta lectura tiene 3 partes. Si tú no conoces tu ascendente, ahora te decimos qué puedes hacer. Y en el primer comentario está el link para que lo sepas. Y déjame tu petición de oración de estos días en los comentarios. Tu primer mensaje, las partes son el mensaje general para tu vida, después vamos a los solteros y luego a las conexiones. Hallarás tu luz interior. Mira que en estos días yo veo que todos ustedes se sienten bastante desanimados por una situación en específico. Siento que quizá en un plano sentimental, económico, familiar, una situación en la cual todas las cosas estaban súper bien, pero de un momento a otro fue como que todo empezó a derrumbarse, ¿saben? Y esto definitivamente a veces puede generar mucho desánimo, porque entonces cuando todo comienza a ir bien te empiezas a preguntar en qué momento las cosas van a fallar y todo se va a ir al suelo otra vez. Pero no te preocupes, vas a volver a brillar. Si tú crees que el universo te va a dar ese apoyo, ese respaldo para que vuelvas a brillar, escribe gracias universo en los comentarios, porque necesitas recuperar ese fuego que tanto te caracteriza. Necesitas volver a ser tú mismo, tú misma. Te siento muy apagadito. ¿Y sabes qué es lo que no me gusta? Que te siento apagado por otra persona. Y esto nunca, jamás debería ser de esta manera. Nunca debes permitir que las situaciones con alguien más se lleven ese carisma bonito que siempre cuando llega a un lugar encanta y atrae. Tu segundo mensaje te dice: renacerás de lo antiguo. Mira que vamos muy conectados y es que cuando uno lee con todo el corazón para ustedes todo va como hiladito. Te está diciendo: no te preocupes, vas a volver a ser ese Aries maravilloso que donde llega da calor, que donde llega despierta miradas, que donde llega se siente. Vas a volver a hacerlo. No te preocupes, nadie te va a quitar ese brillo maravilloso que el universo te ha entregado a ti. Finalmente te dice: acepta una guía en la crisis. Puede ser esta lectura, puede ser un guía espiritual, un amigo, sí, pero te está diciendo para salir de esta crisis, para volver a encontrar tu luz interior, es importante que escuches. A veces son un poquito tercos, parece que fueran un Tauro, y yo sé que a los Aries no les gusta que nadie les esté diciendo lo que hay que hacer, pero yo creo que en estos días va a ser súper importante. Así que bueno, este ha sido tu mensaje general para todas las áreas de tu vida. Aplícalo como mejor te resuene. Pasamos al amor. Te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y comenzamos. Iniciales importantes estos días: la letra S, la letra H, la letra V grande, la letra A y la letra E. ¿Ok? Estos son iniciales importantes. Puede ser el nombre, la inicial del nombre, la inicial del apellido, la inicial de la forma como le dicen a tu persona especial o a alguien importante para ti. Comenzamos con la lectura de las que están totalmente solteros, es decir, no salen con nadie.
ni tienen ningún vínculo, conexión, sentimiento, ni extrañan a nadie, ni quieren regresar con nadie. Mensaje del oráculo canalizado por el arcángel Raziel. Eres una persona con sentimientos nobles y humanitarios, consejos ante cualquier situación. Así te perciben los demás y esto hace que seas súper atractivo, ¿sí? Mira que no todo el mundo ve las cosas malas tuyas. A veces te enfocas. Siento que a algunos de ustedes su expareja les dejó esa sensación de que la gente nunca ve nada bueno en ustedes y esto es falso. A veces la gente dice estas cosas, uno por rabia y dos por proyección, porque eso es realmente lo que sienten, pero no es por ustedes. Bueno, no sé para quién te está diciendo, pero te está diciendo tienes muchas cosas buenas, ahora créetelas. Palabras claves. Wow, el estudio esta semana. Tiempo de concentrarte tú que estás solterito en tu parte profesional. También esto nos habla acerca de introspección y de analizar adentro qué lecciones nos dejó una relación pasada. ¿Será quizá no permitir que los comentarios y las proyecciones de nuestra pareja afecten tanto nuestra autoestima y nuestra seguridad? Yo creo que quizá la cosa también puede ir por ese lado, ¿saben? Veamos qué nos quiere decir el Gran Tarot en este momento. Tenemos la carta del Láker, una carta que me encanta muchísimo. Bueno, wow, 4 arcanos en línea, o sea, esto viene un cambio y a pesar de que están invertidos, miren, ya les voy a contar lo que me resuena aquí. La carta del Láker, o el diablo, aunque la gente crea que es una carta mala, realmente no lo es del todo. Cuando está en esta posición nos habla de liberación de la esclavitud, de sanación, de curación. Y yo veo que va a llegar curación de todo esto que nos está diciendo acá. Primero, de la emperatriz invertida. Veo que te vas a estar liberando de la necesidad de siempre tener el control de las situaciones. Sí, que esto es súper positivo porque cuando entendemos que las actitudes de otros no están bajo nuestro control y que hay cosas que se nos salen de las manos, eso nos permite fluir, sanar y liberarnos. Creo que es una de las lecciones que esta carta del estudio te está diciendo tienes que analizar esta semana. Nuestra carta de la rueda de la fortuna invertida me dice que te vas a liberar o te vas a sanar durante los próximos días, o que es importante que hagas el hecho de tener pensamientos tan negativos. Te siento súper pesimista. Y yo veo que es más por lo que otra persona ha metido en tu cabecita, a barrer esos pensamientos, porque recuerda, esa persona o habló de la rabia o habló desde las proyecciones. Tercero, te vas a liberar o a sanar de la actitud de quizá haber tenido una persona intransigente en tu vida, ¿sí? También de los moralismos, del qué dirán. Entonces, súper bueno. Esto nos habla mucho también de eso, ¿no? De gente que juzga mucho respecto al que dirán, que no mira que tiene un tronco en el ojo, pero a veces fastidia o te fastidia por la paja en el tuyo. Entonces te está diciendo que no te preocupes, vas a sanar de todas estas cosas. Veo que no es tiempo para iniciar relaciones, tiempo para enfocarte en sanar y en tu vida profesional, y que esas son las lecciones que tienes que empezar a trabajar. Pasamos al plano de lo sentimental para las conexiones. Puede ser tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Mensaje canalizado por el arcángel Remiel. Dios está de tu lado y los arcángeles están de tu parte. Tienes una visión para las cosas. Se va a revelar algo oculto. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan fuerte! Mira que me está diciendo tu parte sentimental está súper protegida. No tengas miedo, todo va a salir bien. Van a revelarse verdades durante los próximos días y van a ser verdades que, aunque en algunos casos, no en todos, van a ser verdades difíciles y choqueantes, el universo lo va a hacer para protegerte, porque no va a permitir que nada malo te pase.
Momento de decir el nombre de esa persona especial en tu mente. Palabra de esta semana, la rivalidad. Wow. Siento que por ahí podría haber una tercera persona o alguien que no les quiere dejar en paz, ¿sí? Entonces hay que avanzar porque yo siento que esta persona tampoco es que tenga tanto peso. Mira que igual tienes una promesa de protección contra ese rival o esa rival. Así que tranqui, tú tranqui. Veamos qué siente esa persona por ti, tu persona especial que piensa, que quiere, que espera de ti, que se aproxima, que te recomienda. Bueno, veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Piscis, ¿sí? Veo también Capricornios, Tauros, Virgo, signos de tierra. Acá tenemos a Cáncer, ¿listo? Entonces quiero que lo tengan súper presente. Quizá podría haber algún Leo por allí metidito. Será el signo de estas personas. Wow, me estaba olvidando aquí, miren, está Acuario. Esta persona siente que tomó un error, que tomó una decisión o cometió un error por imprudencia, ¿sí? Esta persona actuó sin tener en cuenta el consejo de gente en la que confía y que le dijo que algo que iba a hacer probablemente una tercera persona o volverse a comunicar con un ex o con una ex o no poner límites claros iba a afectar tu relación. A él ya le habían advertido o a ella sobre esta situación. Ahora se está dando cuenta acerca de el desequilibrio que ha creado una acción que hizo o una acción que si aún no la ha cometido, cuando la cometa se va a dar cuenta que fue un error por imprudencia. ¿Qué es lo que quiere esta persona en este momento? Recuperar tu confianza. La carta del consultante es la misma carta del mago en otros tarots y siempre nos relaciono mucho con confianza y voluntad. Me dice que esta persona pues ahora sí quiere venir a recuperar como tu confianza, ¿sí? Veo a través de la carta de la justicia que se espera de ti que realmente hagas como un equilibrio de si las cosas buenas han sido más que las malas en esta relación, pero saben que a veces hay cosas malas que pesan como una tonelada. Eso es lo que quizá esta persona no está teniendo en cuenta en este momento. Siento que esta persona quiere resarcir su error, pero yo veo aquí una ruptura. Puede ser que ustedes ya hayan peleado por esta traición, este engaño o esta acción imprudente de esta persona que desestabilizó todo y rompió la confianza. Puede que esto se descubra en estos días en algunos casos. Yo lo que aquí veo es una ruptura pasada, presente o futura, pero es una ruptura que permite reconstruir todo de cero, ¿sí? Al estar en esta posición. Yo creo que era necesario, ¿sabes? Era necesario para poder replantear muchas cosas en la vida y que esta ruptura te va a permitir darte cuenta de realmente cuál es el verdadero carácter de esta persona. Tenemos este rey de oros invertido y esta es la percepción que tienes acerca de él o de ella en este momento, como una persona desleal en quien tú no puedes confiar. Y sabes, esto es algo que se lo ha ganado a pulso, se lo ha ganado a mérito y que pues, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Tiene que trabajar mucho. No le ponga las cosas tan fáciles si quieres regresar con él o con ella. Porque aquí yo sí veo a alguien que probablemente sí te engañó. Bueno. ¿Qué signo debes ver si no conoces tu signo ascendente? ¡Wow! Se pegaron. Tengo que clasificarlas. Signo Cáncer. El último video de Cáncer, ahí hay un mensaje también especial. Toma aquí lo que te resuene, deja ir el resto. Recuerda cumplir todos los requisitos para participar, que son suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, déjame un comentario con corazón en los comentarios y así sabré que viste el video completo y mereces participar en el sorteo de lecturas cada mes. Te quiero mucho, bendiciones.